Buen día, Virginia, bienvenida. Hola, Yuyito, qué lindo esta invitación y sobre todo después de estas informaciones gastronómicas que seguro que a Francisco le hubiera encantado comer, mojar el pancito ahí con alguna de las cosas que estaban hablando. Ay, sí, sí. ¿Vos lo conocías? ¿Tenías trato en forma directa? Mira, yo era colaboradora en prensa mientras él fue arzobispo en Buenos Aires, trabajaba en prensa de la pastoral del arzobispado de Buenos Aires. Por supuesto que compartí momentos, yo siempre digo, no era amiga, no era colaboradora estrecha, pero me ha tocado estar en momentos de su exposición pública en la calle, trabajando con los jóvenes, en el diálogo interreligioso, trabajando con pastores en el Luna Park, pastores Mira evangélicos. qué Fueron lindo, experiencias hermosas. qué hermoso. Pero claramente yo no era amiga y Esperen que se nos fue Ahí se congeló. un poquito el audio, ahora lo vamos a Claro, lo retomar. conoció cuando era cardenal Bergoglio, ¿no? La etapa inicial de él, que de hecho hay documentales. Ahora viste que ahora afloraron todos los documentales y películas que tienen que ver con lo eclesiástico. Los dos papas, por un lado, por otro Bien. lado, el documental de Bergoglio cuando era Bergoglio, que es a lo que se refiere Virginia. Ahora seguimos con Virginia. yo creo que los perdí un ratito, pero ahora los recuperé. Ahí lo recuperamos. Virginia, te quería preguntar, ¿y vos cómo llegaste a ser periodista, digamos, especializada en estos temas cercanos a la religión, digamos, ¿no? Qué buena pregunta, Yuyito, eso tiene que ver con mi vida. Fue una elección personal, pero también fue un llamado, porque yo trabajaba en empresas privadas, yo soy de extracción publicitaria, digamos, mi formación académica es en la Universidad de El Salvador, egresada de la carrera de publicidad, pero después en fines del, más o menos el 98, 99, yo ya tuve un llamado, me llamaron de la iglesia para hacer algunas cosas. Yo soy católica práctica, pero nunca pensé que me iba a traccionar tanto esto y bueno, terminé muy involucrada en distintas áreas de prensa y fui caminando a la iglesia, digamos, conquistado el corazón por Bergoglio, lo tengo que decir. Yo Mira. lo empecé a escuchar como pastor, lo empecé a escuchar en distintas intervenciones públicas ya desde el 2000 y quizás unos años antes. Y eso para mí fue un llamado. Él fue una persona muy inspiradora, junto con otras personas de la iglesia que también lo acompañaban en ese momento, y ver cómo en Buenos Aires hacíamos cosas que no se hacían en otros lados. ¿Cómo, Por eso cómo qué, después por ejemplo? y el tema de la iglesia en salida, hoy está en la boca de todos que el Papa Francisco decía ir a las periferias, ocuparse de los más pobres, ir hacia las periferias existenciales y geográficas, ¿no? Ir a tocarlos. Y en Buenos Aires ya lo hacíamos. Él nos pedía que saliéramos a la calle, que estuviéramos siempre en contacto con la gente, que fuéramos callejeros. Esas frases que después se mundializaron cuando a él lo eligen papa, en Buenos Aires nosotros fuimos como una incubadora en chiquito de lo que después él floreció y llevó como semilla y mensaje a todo el mundo. Claro. Entonces creo que nosotros en Buenos Aires tuvimos la gracia de tenerlo y pudimos experimentar esa tracción que tenía sobre las personas. Además, ese lenguaje tan llano, tan cercano, ¿no? Hace poco estaba leyendo un artículo en el diario italiano La República, donde lo describían a Francisco, diciendo, él, cuando lo nombran papa, no solamente fue para el mundo, sino que en Roma él se ocupó de los romanos, porque otra de los cargos a los cuales accedió al ser papa es ser obispo de Roma. Él no se olvidó de los romanos, de los locales. Claro. Entonces, lo que hacía acá, que iba a las villas, estaba en los bordes, hablaba con todos, se reunía, recibía a todos, lo mismo lo hacía allá en su diócesis de Roma y después para el mundo, ¿no? Virginia, y yendo a lo que está sucediendo hoy en el Vaticano, o en qué lugares del mundo hoy se reúnen la Iglesia Católica para determinar quién va a ser el próximo Papa. Contanos ese proceso que está sucediendo ahora. Mira, esto es un proceso muy hermoso que se puede interpretar, por supuesto, como un acontecimiento político, porque el Papa va a ser el jefe del Estado Vaticano, pero principalmente es un acontecimiento de fe. Entonces tenemos que verlo con esos dos clases de condimentos. Hoy por hoy están reunidos, viven en Santa Marta, que es una casa
que está al costado del Vaticano, viven los cardenales del mundo, que están en este momento reunidos. Son 133 los cardenales que votan al próximo Papa, y viven en esa Casa Santa Marta y en una anexa porque les resultó chica, entonces algunos están viviendo allá. Se trasladan todos los días a la Capilla Sixtina, famosísima, pintada por Miguel Ángel, adecuada para que ahora 133 cardenales expresen su voto 4 veces por día, desde hoy, porque ayer tuvimos la primera votación y mañana la segunda. Déjame que te haga una pregunta respecto de esto. ¿Por qué 4 veces por día? Desconozco por qué el número, pero es lo que está estipulado en el estatuto que rige este momento tan especial de la Iglesia, que es sede vacante, no hay papa nombrado, este es el momento de la votación, hay una constitución que lo rige, y bien, ahí está estipulado que sean 4. El motivo de que sean 4 realmente lo desconozco. Claro, no, pero después tenés... Sí, no, para sumarle, hola Virginia, soy Lucas Bertero. ¿Cómo te va? Ellos desayunan juntos, mientras dura el cónclave, cenan juntos, van charlando acerca de las tendencias que hay. No es que están, digamos, individualmente aislados, ellos comparten, en los momentos que no están votando, comparten un montón de cosas, porque la idea es elegir a la persona que uno cree que es más adecuada para ser papa. Ahora, la pregunta mía es muy simple. ¿Se puede autovotar un cardenal? No. No se puede autovotar, no, perfecto. No. Pero hay una cosa interesante, Lucas, que vos decías, ahora están conversando. Ellos vienen conversando ya hace 2 semanas. Los cardenales fueron llegando al Vaticano, cada uno a su tiempo, y hubo 12 congregaciones, que traducido al lenguaje común sería, hubo 12 reuniones, mañana y tarde, donde los cardenales tuvieron un intercambio, y en ese momento no estaban aislados como están ahora. Claro. Entonces hablaban con la prensa, podemos tener memoria y buscar en estos días cuántos cardenales salían a la Plaza San Pedro y salían a caminar, sí, claro, a saludar. Exactamente. A mí me ha tocado en el 2013 salir corriendo atrás de Bergoglio, porque él salía por una puertita de costado y era el que salía último, y prácticamente tenías que mirarlo con lupa porque no lo encontrabas. Pero hoy por hoy los cardenales yo los veo, diría, como hasta más sueltos, como más desenvueltos y con ganas de contar lo que se habló. Yo comparaba cómo se informó en el 2013 y cómo estamos recibiendo las informaciones hoy en el 2025, y desde la oficina de prensa de la Santa Sede, que realmente son muy buenos profesionales y trabajan con un altísimo nivel de eficiencia, ¿no? Y sobre todo conociendo lo que necesitamos, no solo los que están allá presenciales, sino los que estamos cubriendo en forma remota. Déjame que te pregunte algo respecto de esto. Sí. ¿Qué características tiene que tener hoy, de acuerdo a la coyuntura, dirían la palabra, ¿no?, actual, qué características tiene que tener el próximo Papa? ¿En qué se están basando? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, lo que dejaron trascender en estas 12 congregaciones, en estas 12 reuniones, fue algo que quedó mucho más transparentado que en el cónclave anterior, en el 2013. Esa es una de las diferencias que yo noté. Y ese perfil sería levantar las banderas de Francisco, que consisten en ¿qué? En ese gran mensaje de paz que llevó Francisco a todo el mundo. Porque para analizar el papado de Francisco y ver qué es lo que necesita el que le sigue, tenés que ver qué es lo que hizo el anterior y cuáles fueron sus grandes huellas, ¿no? Una es la búsqueda de la paz. Otra es un papa cercano. Cuando digo cercano, digo, el lenguaje eclesial sería un papa pastoralista, que esté cerca de sus ovejas. No sé si ustedes se acuerdan de esa foto del comienzo del papado de Francisco, que tenía una ovejita acá. Bueno, es el buen pastor, ese que se lleva y que va a buscar la oveja perdida. Bueno, y un papado que siga con esta apertura mental donde entran todos, como lo dijo en su viaje a Portugal el año pasado. ¿Y esto qué quiere decir? Que entran todas las personas que quizás se sintieron en otros años, en otras épocas. Las minorías, claro. Perdón. Sí. Ahora, las minorías ¿hay algún perfil ya en el mundo determinado que esté cerca ya de algún país? ¿Se habla ya de alguien en especial? Se habla, hay como tendencias. Mira, están los que piensan que ya
un papa latinoamericano ya no será porque tuvimos a Francisco y esto fue un montón. Sí. Entonces descartan a los latinoamericanos. Bien. Hay algunos que hablaban del papa negro y el africano y yo lo tacharía por una cuestión casi cultural. Cuando vos analizás un poquito la Iglesia del mundo, vamos a abrir el mapa, África en muchos aspectos se diferencia del resto de las iglesias, porque vos tenés muchos obispos africanos de la Iglesia Católica que tienen señora e hijos. Claro. Y eso en Europa, en América, del norte, del sur, en Asia no sucede. Entonces entramos en una situación de mucho conflicto a la hora de generar normativas, trabajar con el dogma. Después hablan, en Europa están puestos los ojos en Francia y en Italia. Claro. Muy interesante esto. Estamos hablando siempre de la línea de Francisco, no de la línea conservadora, que se supone es una minoría y que claramente no tendría una opción porque Francisco dejó muchas ventanas abiertas que no, la mayoría pensamos que no se van a cerrar. Claro. En esto tenemos en Francia hay un obispo, un cardenal, el cardenal de Marsella, que el Papa en años anteriores le pidió y le encargó que se ocupe de la pastoral de los migrantes del Mediterráneo, que es uno de los grandes dramas que tiene nuestro mundo hoy. Y Francisco, por los migrantes y los desplazados forzados, tenía una mirada muy concreta. Claro. Él fue a lugares donde había conflictos armados, Claro. donde estaban declaradas las guerras, donde puso su vida en juego. Y entonces, al ver a dónde viajó Francisco, es donde dejó esa huella, y el Papa que venga, algo de eso va a tener que levantar. Dejó como un modelo. Déjame que quiero ir a esto que decías de los posibles que tienen otra cultura, que son gente que se ha casado. A mí me parece que algo muy disruptivo y muy positivo podría ser realmente para marcar una diferencia mirando hacia adelante, que el Papa pudiera ser un hombre que se casa, que tiene familia, que tiene hijos, porque de hecho bíblicamente no está prohibido, todo lo contrario, la Biblia alienta a la unión del hombre y la mujer y en ningún caso pone como un obstáculo a la fe el hecho de que ese representante, en todo caso, si lo hubiera, porque la Biblia no habla de representantes humanos, pero bueno, eso lo dejamos de lado, pudiera estar casado. El celibato, el famoso celibato, ¿no? No existe en la Biblia el celibato. Claro. Pablo el apóstol voluntariamente, y lo dice la Biblia, él que decidió por temas personales de cómo él manejaba su apostolado, no hacer una pareja con alguien, con una mujer. Pero de hecho, vos ves que todos los apóstoles tenían pareja, estaban casados, o sea, no es algo que realmente... A mí me parece que podría ser algo que va a humanizar muchísimo las relaciones interpersonales. Claro que sí. En realidad, ¿no? Me parece que podría ser. Esto que estás diciendo, mira, Yuyito, hace el año pasado, en octubre, y en el 2023 también en octubre se realizó el Sínodo de la Sinodalidad en Roma con Francisco a la cabeza. La sinodalidad es una forma de, digamos, construir la Iglesia Católica, pero trabajando todos juntos, laicos, laicas, religiosos, obispos, cardenales, todos juntos, digamos, trabajando juntos sin diferenciación de sexos. En esas dos reuniones donde se reunió el mundo entero, eran más de 500 representantes de todo el mundo y fueron acontecimientos que duraban un mes, todo octubre, salieron estos temas que vos estás marcando. Son temas que han quedado pendientes, así como quedó pendiente el sacerdocio femenino, como quedaron pendientes algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la vida cotidiana. Porque Francisco, cotidiana de la gente, ¿no? Claro. Y que tiene fe y que quiere seguir expresando su fe desde su propia elección personal. Por eso cuando Francisco, en los primeros viajes que hizo en el 2013, recién elegido Papa, él expresó en uno de esos vuelos papales, si mal no recuerdo fue de vuelta de Río de Janeiro, en julio del 2013, él dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Entonces ahí él de repente, vos decís, deja una enorme puerta abierta al debate y a la consideración. Bien. También la cuestión del celibato. Yo creo que la Iglesia es una institución que tiene 2025 años, que seguramente estos temas los tratará, no puntualmente en este momento, donde lo que se está viendo es quién va a seguir adelante con esta Iglesia que generó Francisco un poco rearmando el juego en el mundo, en la Iglesia global,
pero seguramente será un tema que se tocará porque además es una realidad concreta. Claro. Mirá, él puso en las tapas de todos los diarios el tema de la Amazonía. En la Amazonía, claramente, uno de los gritos que se escucharon, gritos, estoy hablando de voces fuertes, ¿no es cierto?, de opiniones fuertes, que pedían que no hay sacerdotes que puedan estar viviendo en la Amazonia para hacer llegar los sacramentos, la comunión, poder celebrar la misa, y de ahí se ocupan laicos, laicas religiosas, muchas monjas que asumen no celebrar la misa porque no pueden, pero sí acercar los sacramentos a la gente. Bien. Y ahí en esos tiempos surgió la cuestión de el tema del celibato sacerdotal o de la ordenación de hombres probos casados con hijos que puedan llevar los sacramentos a lugares donde a lo mejor un sacerdote solo no llega. No llegaría. Virginia, es interesantísimo el tema, da para muchísimo más, lo vamos a seguir hablando en otra oportunidad. Nos tenemos que ir a un corte, chicos, tendríamos un montón de cosas para preguntarle a Virginia y seguir conversando con vos. Realmente te agradecemos muchísimo, pero volvemos a estar en la próxima. La próxima seguimos con este tema, porque este tema no está empezando. Y entre hoy y mañana, absolutamente. dicen, tal vez. Bueno, gracias, Así Virginia. Te despedimos con un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Sí, chicos, nos quedaba un montón de cosas, pero nos están pidiendo corte. Así que nos vamos.